Hoy, en Cita con la Sororidad, hablaremos del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo, pues son ellas las únicas que pueden decidir si se convierten en madres o no, si pueden tener o no una pareja. De esto y mucho más hoy, aquí en Cita con la Sororidad. Soy Griselda Lozada. Comenzamos. El pasado 10 de mayo celebramos en diversos lugares del país y del mundo el Día de las Madres. Sin duda alguna una fecha que representa para nosotros los mexicanos un momento muy importante, pero también para las mujeres. Un momento en el que las mujeres han venido a levantar la voz para hablar de sus derechos a decidir qué hacer sobre su cuerpo libremente. Y por eso hemos invitado a la diputada federal Beatriz Rojas Martínez. Ella es secretaria de la Comisión de Igualdad, quien viene a platicarnos precisamente qué son estos derechos a la salud, estos derechos sexuales, que de alguna manera nosotros como mujeres pues tenemos, ahora sí que derecho. Yo quiero agradecerle, diputada, el que hoy esté con nosotros en este programa, en este segundo programa ya de Cita con la Sororidad. Y yo quisiera que les explicara a todas las personas que en este momento nos están siguiendo cuáles son o en qué consisten estos derechos sexuales, reproductivos y de salud de las mujeres. Buenos días, primero agradecer la invitación. Pues los derechos de la mujer son los derechos de la libertad a decidir cuántos hijos quiere tener pautadamente, cuántos ella desea tener, la libertad de que sea sin libertad de religión, de pensamiento, ¿no? Los derechos a ejercerlos como deben de valorarlo, pero no como debe de serlo, pero no solamente es eso. Se ha ido acabando, ya es otra la educación que tienen las mujeres, otra formación, y las mujeres cada vez se insertan más al ámbito público. Entonces eso hace que las mujeres tomen otras decisiones, ¿no? Sin embargo, ¿por qué es importante que las mujeres conozcan estos derechos? Es importante porque tenemos un grave problema en el tema de la salud sexual y reproductiva. Cuando las mujeres no estamos bien informados de nuestros derechos y cómo ejercer nuestra libertad sexualmente, pues tenemos muchos problemas de enfermedades, pero sobre todo cuando no se tienen campañas de salud, de prevención en todo este tema de salud sexual y reproductiva, tenemos el problema de que tenemos muchas adolescentes embarazadas. A nivel mundial somos un país que más niñas embarazadas hay, y embarazadas entre 10, 12 años, eso habla de violación, ya claro. No habla de embarazo. Muchos pensarían que se trata por el exceso de información que se tiene. Ahí, ¿qué podríamos decir? No, al contrario, precisamente porque no hay información sexual. Quiero comentarte que desde los sexenios de gobiernos de derecha, a partir de estos dos gobiernos de Calderón y de Fox, precisamente se dejaron de hacer campañas en salud sexual y reproductiva, y fue cuando más se avanzó en el embarazo de las adolescentes y más se ha criminalizado el derecho a decidir. Entonces, sería un mito el que se tiene realmente, de que entre más información, más posibilidades de embarazarse a muy temprana edad. No, claro que no, al contrario, entre mayor información concientizan a la mujer y menos embarazos hay, menos truncan el proyecto de vida de las adolescentes y de las mujeres, ¿no? Y bueno, este punto también es muy importante. Hemos dicho, y como usted lo comenta, la libertad que tenemos nosotros como mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, pero también a decidir cuántos hijos queremos tener. Hay ocasiones, bueno, yo leí en algunas notas periodísticas que definitivamente a las mujeres a través de los institutos de salud se les coloca un dispositivo cuando muchas veces ellas no quieren, pero el doctor o el médico pues les recomienda que así sea para evitar embarazos. En ese sentido, bueno, sabemos que hablar de los derechos sexuales de las mujeres también implica el que ellas tengan la libertad de decidir, ¿sabes qué? Yo nada más quiero tener un hijo, o simplemente no quiero tener ningún hijo, o igual, no quiero tener una pareja, quiero quedarme sin pareja. Así es.
Mira, lo más importante es el derecho, que las mujeres conozcan sus derechos en cuanto a salud y sexual reproductiva, porque esto implica que efectivamente la mujer es la que decida. Yo estoy en total desacuerdo en que le hagan a las mujeres algún tipo de ligamento, como es más conocido, sin su consentimiento. Aquí tenemos que dejar muy claro que la mujer es la que tiene que decidir si quiere tener hijos, cuántos hijos quiere tener o si no tenerlos, o si en su momento no está en condición de tener un hijo y poder acceder legalmente a la interrupción del embarazo. Esa es lo que nosotros queremos, que las mujeres conozcan sus derechos sexuales para que los hagan valer conscientemente, pero que sean las mujeres las que deciden. ¿Desde cuándo se viene impulsando en nuestro país esto de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo? Pues esto ya tiene muchos años, hablemos después de que se hizo el primer Congreso Nacional que se dio aquí en nuestro país, que ya tiene más de 100 años, mujeres ya que tenían una visión muy amplia, además de luchar por el sufragio feminista como fue con Elvia Carrillo Puerto, ya se hablaba entonces de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, entonces ya se hablaba del derecho a decidir de las mujeres. Es una lucha ya de más de un siglo prácticamente. Y bueno, justamente esta cifra y este momento histórico que tú tocabas es porque sabemos que justamente el 10 de mayo fue una iniciativa pues para venir a callar un poco esta voz de las mujeres que en ese entonces ya se pronunciaban para que ellas pudieran decidir libremente. Así es, ellas ya se pronunciaban, las feministas ya tenían muy claro, estaban creciendo en diferentes estados y precisamente en ese tiempo el periódico más leído era El Heraldo de México, y precisamente alrededor de estas fechas fue cuando volvieron a reasignar, ¿no? a fortalecer más el rol de género. Empezó a ver aquello de que se hiciera un concurso para darle premio a las mamás que más se entregaran al cuidado de los hijos, a las que más se sacrificaran por los hijos, a las que tuvieran más hijos. Lo único que lograron con esto fue reafirmar el rol de género, decirle a la mujer, tú estás para el ámbito privado y ahí ese es tu lugar. Entonces de ahí que surgió también y se fortaleció este día 10 de mayo, pero realmente que las mujeres tengan en cuenta que era una organización feminista más bien que luchaba por sus derechos en todos los aspectos, pero específicamente en este tiempo se dio más el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, a la toma de decisión en este aspecto. Y que hoy hay más conciencia, como tú lo mencionabas. Hoy las mujeres levantamos la voz y exigimos más a que se nos respete, a que de alguna manera nosotros decidamos si queremos tener una pareja de nuestro mismo sexo o si queremos de alguna manera o hemos decidido no ser madres. Y que aquí también se ha llamado un poco a la sociedad para no señalar a las mujeres que de alguna manera han decidido que su vida sea diferente a los protocolos que marcan como sociedad. Sí, mira, aquí en la Ciudad de México se han tenido muchos avances, ya tenemos 12 años que por ejemplo se aprobó antes en el Distrito Federal la legalización de la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, ha habido muchos retrocesos precisamente en otros estados por esos gobiernos conservadores, por organizaciones también de hombres y mujeres, sobre todo de hombres que son quienes las encabezan en este caso, que todavía no aceptan que la mujer tenga el derecho a decidir, y aquí quien debe decidir y decir en qué forma y cómo únicamente es la mujer, no le compete a organizaciones ni dependemos de ellos. Ha habido muchos retrocesos, tú sabes que ya 21 estados de la República ya han criminalizado a la mujer, a pesar de que hay veces son niñas violadas de 10, 11 años que les obligan a tener sus hijos. O en otros que hasta las venden. Así es, mira, por ejemplo, el caso más conocido fue el de Paulina en el 2013, donde una niña fue violada de 13 años y pues necesariamente, como lo marca la ley, tenían que haberle hecho el aborto, pero
ni las instituciones lo hicieron, ellos incumplieron, pero también esos grupos conservadores, fanáticos religiosos, que a la niña no le permitieron que pudiera interrumpir el embarazo a pesar de ser una violación. Entonces a la víctima la revictimizan. Requerimos salir a los diferentes estados a que las mujeres conozcan más estos derechos para que no haya más retrocesos. En el 2016 fue en Veracruz, 2007 Veracruz, apenas el año pasado en Sinaloa, y hoy en el 2019 apenas también se aprobó en Nuevo León. Entonces no lo podemos permitir. En la Cámara de Diputados tenemos un trabajo muy importante, y uno de él precisamente es que estos derechos que las mujeres ejercen en la ciudad se ejerzan en todo el territorio. No puede ser que las mujeres tengan derechos diferentes en el mismo país, y que muchas veces y que no los puedan ejercer. El embarazo, pues tienen que venir hasta la Ciudad de México. Sí, ¿no? Un alto porcentaje, el 30% de mujeres de diferentes estados vienen a interrumpir su embarazo aquí a la Ciudad de México, porque es el único lugar que te da ese derecho, claro, cuando es un territorio mexicano, cuando debería de ser así. Entonces, en cada uno de los estados de la República. Gastar o incluso no tendrían que venir, pero a final de cuentas, ¿quiénes vienen? Las mujeres que tienen la posibilidad económica, las que pueden pagar el transporte y trasladarse. ¿Te imaginas las mujeres que están en comunidades? Sí, claro, es muy difícil. Que ni siquiera tienen la información de que en la Ciudad de México podría haber esta interrupción legal del embarazo, pero sobre todo, ¿con qué recursos se pueden venir? Claro. A final de cuentas, las mujeres más vulnerables, más pobres, son las que siguen sufriendo las consecuencias de esta situación que todavía vivimos las mujeres en el país, ¿no? Pues yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros para hablar precisamente de este tema que tanto a las mujeres nos preocupa y nos ocupa, que son los derechos sexuales, los derechos que tenemos como mujeres a decidir libremente sobre nuestro cuerpo. Sí, mira, antes de que concluya, quiero dejarle al público, a quien nos escucha, un dato que parece escalofriante para mí, porque son vidas que se entruncan, son niñas que tienen un proyecto de vida y que por el embarazo y por las violaciones no siguen adelante. Mira, tan solo el año pasado en nuestro país nacieron 10,000 bebés de niñas entre 10 y 14 años de edad víctimas de agresión sexual y violación. Entonces esto es muy preocupante. Cada día al año hay 2 nacimientos de niñas de 10 y entre 11 años. Entonces, ¿qué te habla? Que no tienen muy claros sus derechos sexuales y reproductivos. Por eso son mamás, claro, pero toda una sociedad que lo permite, ¿no? Y que nosotras como legisladoras en eso tenemos que trabajar en todo el territorio. Tenemos un trabajo arduo en todo nuestro país, y por eso se inició una gira para informar a las mujeres y niñas de los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, yo estuve en Quintana Roo en este foro con la diputada Mildred, gira nacional por la información de los derechos humanos. Se abrió, el primer foro fue el 2 de mayo, y estuve en Quintana Roo con la diputada Mildred. Al otro día otras compañeras estuvieron en Tlaxcala el día 3, y ya por ejemplo el día 11 hoy precisamente otro grupo de compañeras y un diputado de ahí de Zacatecas va a estar también en esta gira. Entonces tenemos programado estar en diferentes estados del país para estar informando. Tenemos que concientizar a las mujeres. A esto le llamamos nosotros informar, empoderar a las mujeres de nuestro país. Pues nuevamente muchas gracias por Nada estar que con agradecer, nosotros. al contrario. Y ustedes, amigos, no se vayan. Regresamos después de esta breve pausa. México tiene otro mundo. La Ciudad de México, desde el 26 de abril de 2007, se hizo la reforma al Código Penal y la Ley de Salud locales, lo cual hoy incluyen el derecho de las mujeres para interrumpir su embarazo en las primeras 12 semanas de gestación. Creo y sabemos que hoy, después de 11 años, esta reforma, 12 años ya, esta reforma puso en marcha políticas integrales
para promover la salud sexual, la maternidad, los derechos reproductivos. Avanzamos en esta ciudad, pero no es así en el país. Las medidas que se han reproducido en todo el país sobre la concepción, y hoy tenemos a muchas mujeres encarceladas por derecho a decidir sobre su cuerpo. Ahorita estamos atorados en este tema que necesitamos, pues en esta cuarta transformación, salir avante. Bueno, en cuanto a estos temas de la gira, pues la limitante ha sido la falta de información, temas de tabús, ¿no? Entonces tenemos que ir trabajando en que los problemas de las mujeres pues están ahí, es importante avanzar en ellos y que más allá de cuestiones de tabú son problemas de salud reproductiva, el tema de que se vayan reconociendo los derechos, hay mucho desconocimiento, ¿no? de estos temas, entonces justo la gira nos sirve para ir informando y sensibilizando. Y concientizando a la población. Al inicio de la entrevista tú tocabas un punto bien importante, el que las mujeres sean libres de decidir qué hacer con su cuerpo. Recientemente, bueno, otra vez se trajo a la agenda el tema de la discusión sobre la legalización del aborto. Sabemos que aquí en la Ciudad de México es un tema que ha venido trabajándose desde mucho tiempo y obviamente se cuenta con él, en el cual, bueno, las cifras que daba también hace unas semanas la Secretaría de Salud es que, bueno, no, gracias a estas prácticas ininterrumpidas del aborto, no ha habido ninguna, pues ningún fallecimiento, no ha habido ninguna muerte materna. Y eso, bueno, también ha ayudado a que muchas mujeres no se practiquen en lugares clandestinos e interrumpan su embarazo. Sin embargo, sabemos que también el tema, como lo vuelvo a repetir, como te vuelvo a decir que fue algo bien importante que tú mencionaste al inicio de esta entrevista, es que las mujeres tengamos ese derecho a decidir qué hacer con nuestro cuerpo. Así es, que se reconozcan los derechos, porque los derechos las mujeres ya los tenemos. Estamos apostando a que no queremos mujeres de primera ni de segunda. Efectivamente, la Ciudad de México desde 2007, aquí ya está aprobado la interrupción legal del embarazo. Y finalmente no ha pasado lo que decían grupos de derecha, de que esto iba a ser un libertinaje, etcétera. No es cierto. Justo la Ciudad de México es el ejemplo de que van avanzando los derechos de las mujeres y la sociedad se va volviendo más libre, progresista e igualitaria. Y a eso le apostamos, a que en el país todas las mujeres tengan todos sus derechos, sean reconocidos. Sobre todo el asunto de la igualdad, ¿no? Que es algo que finalmente a las mujeres, ustedes como legisladoras, pues les preocupa y les ocupa. Hoy sabemos que ya las mujeres vienen a representar también la mitad en el Congreso. Tú como secretaria de la comisión, si nos puedes recordar y le puedes recordar al público, ¿cuáles serían las iniciativas que vienes empujando en esta materia? Sí, bueno, mira, en la Comisión de Igualdad de Género tenemos varias iniciativas que estamos trabajando sobre violencia política. En esta comisión, como saben, pues hay de todos los grupos parlamentarios. Decidimos las legisladoras iniciar por temas en los que coincidimos, porque hay otros temas en los que no coincidimos, pero empezamos por los que coincidimos. Y entonces estamos trabajando en la iniciativa sobre la violencia política que vivimos en todos los estados del país, y ahí creo que hemos avanzado muy bien. Posiblemente en el periodo de septiembre, bueno, ya registramos la iniciativa y en el periodo de septiembre-diciembre se pueda aprobar ya esta iniciativa. Personalmente yo estoy trabajando el tema de la incorporación de las mujeres en áreas donde por años ha estado rezagada, por ejemplo, ciencia, tecnología. Entonces metimos una iniciativa en la Ley General de Igualdad para fomentar que las mujeres puedan accesar a los temas de ciencia, como investigadoras, en fin, ¿no? Con esta problemática. Y también estamos, por ejemplo, la reforma educativa que acabamos de aprobar esta semana. Incluso es Adela fundamental. Es fundamental. En la cuestión de género se incorpora la perspectiva de género y la educación sexual. Con esto lograremos reducir los embarazos en la adolescencia. Esa es nuestra tirada. Y también otra cosa muy importante es que con la perspectiva de género lograremos relaciones más igualitarias, quitar estos roles tradicionales.
Entonces es histórica esta reforma educativa. Y de hecho te digo, estuvo con nosotros Adela Piña, ella prácticamente nos acompañó a inaugurar este programa de Cita con la Sororidad, que busca darle voz a todas las mujeres, incluso también a las científicas, que como tú bien lo decías, hace falta más difundir el trabajo que están haciendo las mujeres en esa materia, que lamentablemente pues en el país durante el periodo neoliberal no se le invirtió y no se le apostó a la tecnología y a la ciencia, cuando otros países pues ya van muy avanzados. ¿Algo más que quieras agregar? Pues agradecer a tu programa, felicitarlos y que pues estamos trabajando en esta legislatura de la paridad de género. Estamos impulsando en todas las áreas que se puede incorporar esta perspectiva de género, porque cuando avanzan las mujeres, avanza la sociedad en su conjunto. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación y esperemos que no sea la primera ni la última vez que estás con nosotros en este programa Cita con la Sororidad. Y pues bueno, yo quiero agradecerte. Y ustedes, amigos, no se les olvide que en este momento están apareciendo las redes sociales de donde nos pueden localizar, aquí en Cananea TV, donde, y como siempre lo decimos, porque la lucha sigue. Yo soy Cristina Lozada. Regresamos después de esta breve pausa. Soy Erika Victoria y en 30 minutos le daré las noticias más relevantes que usted debe de conocer de los movimientos sindicales y sociales del país y del mundo. Acompáñanos en Cananea Noticias porque la lucha sigue. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por seguir con nosotros en su programa Cita con la Sororidad. Y ahora me acompaña la secretaria de Mujeres de la Ciudad de México, Gabriela Rodríguez Ramírez. Buenos días. Hola, muy buenos días. Oye, recientemente ustedes en la Ciudad de México pues arrancan esta fiscalía especializada para la investigación del delito del feminicidio. ¿Cómo vamos en ese sentido con las cifras? Y de alguna manera también me gustaría que al auditorio le explicaras cuáles van a ser las acciones de esta fiscalía. Mira, la fiscalía es un órgano que es parte de la Procuraduría General de la Ciudad de México. No es parte de la Secretaría de las Mujeres, eso es muy importante distinguirlo, porque nosotros no nos toca la Procuración de Justicia. Claro. Pero es importantísima, porque es una respuesta a una demanda ciudadana, porque el delito de feminicidio requiere una superespecialidad, ¿no?, en la Procuración de Justicia, para lograr de veras el acceso a la justicia. Tenemos muchas historias de impunidad, de que para empezar no se hace la custodia perfecta. El momento que es asesinada una mujer, hay que implementar inmediatamente el protocolo de feminicidio. Claro. ¿Qué quiere decir? Aunque no sabemos si es feminicidio, se tiene que calificar, se va a calificar como primero se trata como si lo fuera. Hay que descartar que hubo feminicidio, hay que cuidar muchísimo, ¿no?, el lugar donde ocurrió y evitar pues que toda la relación, la red familiar, la red comunitaria intervenga, ¿no?, para evitar la sanción de los agresores o del agresor. Entonces, todo ese trabajo de procuración es interno de la Procuraduría. La Procuraduría tiene muchas fiscalías, pero no tenía una especializada. Y sí requiere, para que tú puedas tipificar feminicidio, tienes que hacer un estudio de la historia de esa mujer. Es muy común que sean parejas los agresores. Los agresores, claro. El novio, el marido, el examante, el exmarido, ese es lo clásico. Y también la tortura sexual, la tortura física, psicológica, y normalmente es que no empezó ese día que la matan. Ya viene de atrás. Sino ya todo eso es para que tú puedas tipificar como un feminicidio, es porque ya era una relación violenta que termina en la forma más extrema, el límite de la tortura que es. Sin embargo, aquí tocas un punto muy importante. Siempre se dice que la mujer es la culpable o que genera ese tipo de violencia. Evidentemente, nosotros sabemos que aunque viva con su pareja y se trate de una agresión, pues evidentemente ahí se tiene que dar un seguimiento. Esto te lo pregunto porque una de las cosas que se le ha criticado mucho a la Fiscalía es que cuando las mujeres llegan a poner la denuncia, pues finalmente
hay ocasiones que no están muy bien preparadas las autoridades. Justamente la Fiscalía es para formar, desde todavía no se nombra quién va a ser la fiscal, la titular de la Fiscalía, y se va a hacer un comité especializado entre académicas, desde luego funcionarios de la Procuraduría, académicas y organizaciones civiles, para elegir a la persona que la va a dirigir, el mejor perfil, y luego elegir a quienes van a ser los servidores públicos, los abogados, las psicólogas, para que se haga un trabajo serio, preciso, una investigación, la debida diligencia que no se hace, manosean mucho todas las pruebas del momento. Entonces, todo ese cuidado yo creo que va a contribuir uno a la impunidad, a que realmente se sancione y se castigue a los agresores, y que eso a mediano plazo sea un elemento de ir disminuyendo, porque no disminuye el feminicidio. Estamos en el punto más alto histórico en la ciudad, de unos 3 feminicidios al mes. Es lo que te iba a comentar. Y esto no se veía con tanta frecuencia. No, sabemos que el Estado de México pues ocupaba los primeros lugares, y lamentablemente la ciudad no ocupa el primer lugar, por fortuna, ni está en los primeros 5, pero 3 feminicidios diarios en esta ciudad es para que nos alerte y nos ponga a movernos a trabajar, a hacer nuestro mejor esfuerzo. Y ese es el trabajo con la Procuraduría. Nuestra Secretaría de las Mujeres hacemos un trabajo muy vinculado con la Procuraduría, muy vinculado con la Secretaría de Seguridad, porque si algo caracteriza a este gobierno de la Ciudad de México es un trabajo, somos un equipo, todo el gabinete, la Procuradora, los secretarios, las secretarias, todos trabajamos en equipo, y yo te puedo decir que todas las secretarias, todos los secretarios y la Procu, todos están contribuyendo a disminuir la violencia de género y las brechas. Tú, como titular de la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México, evidentemente las estadísticas pues tú las manejas muy bien. A ti seguramente te va a reportar esta Fiscalía de cómo van avanzando estos temas, y en ese sentido yo quiero decirte que con la creación de la Fiscalía, bueno, tú ya comentaste ahorita cuáles serían como los principales retos que se tienen por venir, pero de alguna manera, desde que se anunció esta creación de Fiscalía hasta el momento, ¿cómo van? ¿Ha habido más denuncias? ¿Qué te ha reportado? La Fiscalía tiene 3 días, nada. Sí, claro. No hay titular, me queda claro que todavía va a formar, no hay titular. No, se decide y va a formarse, no tenemos ninguna. Tenemos, obviamente, la información más importante de los delitos nos las da la propia Procuraduría, por eso te puedo hablar de la tipificación de 3 feminicidios al mes en este año. ¿Cuáles serían las alcaldías en ese sentido, donde hay mayor incidencia o más delitos que se cometen o agresiones contra las mujeres? Tenemos Iztapalapa, La GAM, La Cuauhtémoc, Tlalpan y Tláhuac. Claro. Son de las más grandes, supongo. Sí, y bueno, obviamente Iztapalapa y La GAM son las más pobladas también, pero no es nada más sí, desde luego eso, pero también porque son frontera con el Estado de México, y esa zona es la que se está ubicando como una zona de altísimo riesgo. Sin duda, este es un gran avance para las mujeres, el contar ya con esta Fiscalía. En el caso de todo el país, ¿cuántas fiscalías recuerdan que se tienen ahora de este tipo? Ninguna. Sería la primera. La primera, es histórica esta forma. No existen fiscalías especializadas para el feminicidio. En la Ciudad de México sí estamos marcando la pauta, ¿no? Como secretaría, mi trabajo más importante en este momento en relación al feminicidio es la identificación de aquellas mujeres que están en riesgo. Porque la Fiscalía va a atender a la que ya mataron, va a atender a las víctimas secundarias o víctimas indirectas, a la mamá que va, ¿no? O a la familia, pero mi trabajo es preventivo, es que no lleguen a matarlas. Entonces estamos haciendo un trabajo muy fuerte con las abogadas, estamos colocando abogadas en todas las agencias del Ministerio Público, para que en la primera entrevista que llegue una mujer violentada identifiquemos el riesgo. Cuando identificamos riesgo feminicida, a esa mujer no la soltamos. Esa mujer se le van a gestionar prácticas de protección, ¿no? Medidas de protección. Tenemos
además casas de emergencia, refugio para ellas. Pues empieza pensando en su red familiar, se le puede poner una custodia inclusive. O sea, van a estar teniendo todo un seguimiento. Exacto, cuando detectamos riesgo. Ese para mí ahorita es casi mi prioridad. ¿Cómo hacemos para parar la ola detectar antes de que las maten? Ya para finalizar este bloque, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que está matando a las mujeres en este país? Fíjate que es muy difícil dar respuesta. Sabemos que hay factores que contribuyen. Desde luego, sí contribuye las malas condiciones en que vive la gente, la pobreza, los malos salarios, las malas condiciones, el hacinamiento. La gente está en muy malas condiciones de vida, ¿no? Pero también yo creo que ha contribuido que las mujeres ya no se dejan, ya no nos dejamos. Levantamos la voz, cada vez somos más rebeldes. Y entonces, si no nos dejamos, los hombres se alteran mucho cuando las mujeres deciden, vienen golpeándolas, agrediéndolas, y el día que ellas dicen hasta aquí, ya, nunca más te quiero volver a ver. Bueno, no sabes en qué entra en una reacción furiosa, agresiva, que puede llegar a matarlas. Y no se enteren que además ya las dejaste y que después traes novio, porque ahí te matan. Porque hay un sentimiento de que eres dueño del cuerpo de tu mujer, como si fuera un objeto tuyo que compraste y que es para ti, para que tú lo tires, lo golpees, le hagas y que no es de nadie más. Hay una visión que está cosificada de la mujer, y cuando tú como mujer tomas conciencia y dices hasta aquí, sí hay riesgo. Entonces tenemos que hacer un trabajo muy fuerte con las nuevas generaciones. Tanto educar hombres como diferente mujeres. A las mujeres y a los hombres, que entendamos que este mundo es para vivir bien, para acompañar a tu pareja, para tener buenos amigos, para ser solidario con tu familia, para ser con quién más solidario, con tu pareja, es con quien tienes que ser más cariñoso, atento, más solidario en sus necesidades, y no lo contrario. Hay que cambiar la cultura desde la infancia. Para terminar con el machismo, de alguna manera. Sí, porque está grave. Pues quiero agradecerte que hayas estado con nosotros en este programa, y espero que no sea ni la primera ni la última vez que asiste con nosotros sobre pues, las cosas y los temas. Finalmente nosotros aquí en Cita con la Sororidad, esa es la idea, ir hablando de las problemáticas que afectan a las mujeres, pero que también nos ocupan y nos preocupan, e ir de alguna manera visibilizando lo que también estamos haciendo como mujeres desde el ámbito político, social, académico, científico, y también de la parte de lo que tiene que ver con la lucha social. Yo quiero agradecerte, Al contrario, Gaby, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto y una oportunidad para difundir lo que se está haciendo. Pues muchas gracias. Y ustedes, amigos, les recuerdo que todas las semanas tenemos una cita aquí, precisamente en Cananea TV, porque la lucha sigue. Yo soy Griselda Lozada. Que tengan un excelente inicio de semana.